Me avisaron aquí que la introducción que yo había hecho se perdió por un problema técnico. Entonces, para las personas que están nos asistindo, esta reunión de hoy es una reunión de miembros de la CAIC, miembros de la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana, una comisión que se formó en 2007, trabajó hasta el 2008, e investigou toda a deuda equatoriana, deuda externa, com a banca privada internacional, com organismos multilaterais, deuda bilateral, deuda interna, os reflejos sociais, ambientales. E hoje estamos aqui com Piedad Mancero, equatoriana, economista brilhante, que dirigiu a subcomissão de deuda multilateral, que acabou de explicar esta nova negociação anunciada por el atual governo. Estamos aqui com Eric Toussaint, que vai falar em seguida. Eric é o presidente do CADTM e está em Bélgica e também foi membro da CAIC. Alejandro Olmos, advogado, historiador, argentino, que também foi apoio imenso à CAIC com os estudos jurídicos e pareceres. Eu preciso deixar saludo muito forte ao presidente Rafael Correa por sua atitude, que tomou primeiro por ter criado a CAIC e logo de ter utilizado seus informes, seus hallazgos para ato soberano que logrou anular o 70% da deuda externa em bonos com a banca privada internacional, logro importantíssimo que foi alívio que pudo significar avanço socioeconômico em Equador, inversões, principalmente em saúde, educação e todas as áreas do desenvolvimento do país. E também quero saludar a Ricardo Patiño, que foi o presidente da CAIC, junto com Franklin Canelos, que já não está entre nós, mas seguro sigue enviando-nos suas bendições. Saludo também a todos os membros da CAIC, em especial Patrícia Dávila, Hugo Arias, nosso maestro, e a todas as pessoas que trabalharam na CAIC. A nome da auditora Miriam Ayala, que prestou serviço impressionante, quero enviar saludo a todas as pessoas que trabalharam na CAIC, todos os equatorianos e equatorianas. Assim que a CAIC, os membros que estão aqui hoje, se reuniram para fazer comunicado internacional respeito a essas negociações anunciadas por el atual governo do Equador, de Lenín Moreno. Como Piedad explicou muito bem, estas negociações estão em contra do que a CAIC apontou e avançou, estão contra a Constituição do país, estão contra tratados internacionais. Mientras que se dizem que há prazo, há período de graça, há redução em las taxas de interesse, não se habla, como Piedad explicou, que, em verdade, se negocia a valor nominal, bônus que chegaram em mercado a 25%. Então, prejuízo impressionante ao país, además do acordo com o Fundo Monetário, e seus condicionamentos que eu tenho certeza, eu sou certa, Eric e Alejandro vão a complementar. Assim que forte saludo a todos que nos assistem. Carga de la deuda pública, luego de haber tenido un manejo bastante bajo y moderado del endeudamiento público entre 2009 y 2017. Se recurrió a
especialmente al crédito con bancos privados o con el mercado financiero, únicamente cuando era indispensable. Es decir, en 2014, cuando hubo una caída de precios de petróleo, y luego en el 2016, para enfrentar el desastre natural que tuvimos con un terremoto que devastó a 2 provincias del Ecuador. Así, tuvimos por ejemplo, en 2010 tuvimos una relación de endeudamiento del apenas menor al 20% del Producto Interno Bruto. La CAIC, con su auditoría, contribuyó para que se haga una operación de recompra de la deuda comercial, que era la que habíamos calificado de totalmente ilegítima por una serie de circunstancias nocivas para los intereses del país. Y esa recompra logró aplicar precios de mercado y reducir, en definitiva, las 2/3 partes de la deuda comercial. Significó un enorme beneficio para las obligaciones del presupuesto, porque se redujo el servicio de la deuda, llegó a ser de apenas un 10% del presupuesto, y se eliminaron obligaciones que persistían hasta el año 2030. Se considera que hubo un ahorro de unos 7.000 millones de dólares en el largo plazo, ¿no? Por esta operación que se realizó apenas un 10% del presupuesto. Y en todo caso, eliminaron prudentes obligaciones que cambió a partir de mediados de 2017. Se considera que hubo cuando se recurre un ahorro de unos mucha ligereza al endeudamiento dólares en el público en el largo plazo, para especialmente el endeudamiento externo que se realizó para compensar 2008 y 2009. Una serie de rebajas y concesiones. En todo caso, este prudente manejo a sectores económicamente cambió a partir de mediados de también 2017, porque se cerraron las fuentes cuando se recurre interno con mucha ligereza al endeudamiento legal. Se prohibió público para especialmente instituciones que tienen liquidez, como es el caso de la compensar social, una serie de rebajas y concesiones que se hacían a sectores influyentes. Entonces, con esas medidas influyentes, el recurso también porque se cerraron las fuentes de financiamiento asumió el Estado, fue endeudarse legal, se prohibió condiciones sumamente instituciones que tienen liquidez, como así es el caso de la seguridad social. Ahora la relación del que era deuda total, obligaciones con el Producto Interno Bruto, entonces se acerca con esas medidas al 60%. El recurso que se ha triplicado con relación a lo asumió el Estado fue endeudarse hace 10 años y en condiciones sumamente los casi 60.000 millones de dólares que debe ahora la relación del 17.000 total, 375 millones corresponde cerca al 60%, o sea, papeles se ha triplicado con relación a lo de la deuda que han sido adquiridos por bancos e inversionistas extranjeros. Entonces es lo que ahora se pretende renegociar para cambiar la estructura de esos papeles. 375 millones corresponden a bonos, o sea, papeles. Hemos analizado la deuda internamente que han sido adquiridos por bancos e inversionistas y encontramos extranjeros. Lo siguiente, entonces es lo que ahora se pretende. Primero que las negociaciones previas, es decir, las de colocación de los bonos en estos últimos 3 años se hicieron en condiciones muy riesgosas.
muy riesgosas e imprudentes al entregar garantías por el doble de las obligaciones y admitir compromisos inclusive de prepagos. En vista de que ya se produjeron resultados negativos, sobre todo de dificultad de cumplir con las condiciones que inicialmente aceptadas, y cuando ya se presentaba los indicios, no solo indicios, sino ya evidencias de la pandemia del COVID, se hicieron estos prepagos que se habían comprometido, se hicieron prepagos por $1.500 millones, es decir, y a favor solamente de dos grupos de acreedores. O sea, eso creó una situación de privilegio con ellos. Pero se utilizó dinero que evidentemente se requería para atender la emergencia, la urgencia de la pandemia, pues de los requerimientos de salud y de subsistencia, porque la desocupación que se ha generado por las condiciones de cuarentena que hemos debido guardar, ha provocado una desocupación enorme y problemas de alimentación, para cubrir necesidades inclusive básicas. Entonces ya hay un grave perjuicio ocasionado a la economía del país, ¿no? Esta propuesta de renegociación de esa manera redunda en una sucesiva violación de los derechos sociales, económicos, que están consagrados en la Constitución. Es decir, no solo por lo que ya han prepagado, sino por lo que prometen también, por lo que están en plan de comprometer. Es decir, la proyección de consecuencias es sumamente grave para cumplir con obligaciones ineludibles que establece la Constitución. Entonces, por otro lado, esta propuesta no toma en cuenta, como ya dijo María Lucia, advertencias y recomendaciones que hizo la auditoría de la CAIC, especialmente en cuanto estableció el grave perjuicio que ocasionaron al país cuando se negocia con precios nominales, es decir, al 100% del valor de los papeles, cuando en el mercado secundario se cotiza a una tercera o cuarta parte de ese valor. Entonces, esa advertencia que ya se hizo en la auditoría, bueno, para nada se toma en cuenta en esta ocasión, y es uno de los puntos que estamos exigiendo que se corrija, ¿no? Que sí se negocie sobre ese valor de mercado. Comete algo que está expresamente prohibido en la Constitución, que es el anatocismo. El anatocismo es el cobro de intereses sobre intereses. Entonces, a pesar de que hay una contundente prohibición, admitirían, pues, porque todavía no se concreta esta negociación, que se emitan bonos exclusivamente por los intereses, es decir, empaquetan los intereses no pagados y se emiten bonos. Si no se puede cumplir con ese pago, de hecho, eso va a generar nuevos intereses. Evidentemente, se incurre en esta figura del anatocismo. Y sobre todo, sienta precedentes que van a tener consecuencias en futuras negociaciones del país y de Latinoamérica, porque de hecho está latente una
una crisis de la deuda. Es decir, no, muchos países no van a poder cumplir con obligaciones, y si el Ecuador se somete en esta ocasión a esas imposiciones, a esas condiciones bueno, imposiciones van a continuar siendo, porque ya se han presentado en los intentos estos de renegociación, pero quién sabe acepten. Ya se sabe, hay 2 demandas de grupos que no han sido tomados en cuenta en esos prepagos y en esas otras formas de cumplir que ha presentado el gobierno. Entonces, ya está en riesgo la aceptación y habrá nuevas exigencias. Entonces, de hecho, el país está debilitado. Si no se corrigen pues las propuestas y se reafirma sobre todo la soberanía del país, el derecho a defender a su población en las circunstancias en que estamos pasando actualmente. Entonces no hay esperanza de que se le respete al país, de que se le considere. Entonces, en vista de estas desaciertos con que se está manejando, es que las organizaciones sociales y movimientos de la sociedad civil han pedido que se reagrupe la CAIC y prepare el manifiesto, el comunicado internacional que nos ha indicado María Lucía, y que está listo ya para presentar al gobierno. Hasta ahí. Muchas gracias, Piedad, por su explicación de esta gravísima situación. Agradezco a Piedad por sus palabras y paso inmediatamente para Eric Toussaint para sus comentarios y acréscimos. Muchas gracias, Eric. Bueno, muy buenos días desde Europa a todos y todas que están participando de esa actividad. Es un placer estar con ustedes y decir que efectivamente la experiencia del Ecuador entre 2007 y 2009 alrededor de la realización de una auditoría con participación ciudadana y con presencia y participación de organizaciones internacionales es un ejemplo para el mundo entero. En esa época hubo 2 grandes experiencias de 2 países que se enfrentaron de manera exitosa a sus acreedores. Ecuador, acabamos de referirnos a ese ejemplo, y Islandia, país europeo que se negó a reembolsar una deuda. Estoy en una conferencia internacional. A una deuda reclamada por grandes potencias como lo son Gran Bretaña y Países Bajos, que exigían más de 3.500 millones de euros, es decir, más de 4.000 millones de dólares a la isla de Islandia. Islandia con su pueblo, el gobierno bajo la presión de la ciudadanía se negó a pagar esa deuda y logró, implementando políticas como el control de movimiento de capital, recuperar el desarrollo económico muy rápidamente. Son los 2 ejemplos. Claro, hubo otros ejemplos de suspensión de pago, como lo de Argentina a partir de 2001, pero la gran diferencia entre Argentina y el Ecuador es que en Argentina no hubo auditoría de la deuda con participación ciudadana u otro tipo real de auditoría, lo que es una diferencia muy importante, porque para nosotros la experiencia ecuatoriana de 2007-2008
es fundamental, es decir, la decisión soberana de un gobierno legítimo de pedir a la ciudadanía de hacer el ejercicio de analizar las deudas reclamadas al país, deuda pública, externa o interna, para identificar la parte ilegítima, odiosa o ilegal o insostenible. Y hacer una auditoría integral, es decir, no solamente analizar los contratos y su legalidad, pero también analizar las consecuencias de las políticas llevadas a cabo con la deuda, por ejemplo, con el FMI, con el Banco Mundial u otros organismos, los efectos sobre la población y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Y claro, la otra lección del Ecuador es que, como lo dijo Piedad Mancero y también María Lucía Fattorelli, es que el país hizo de manera soberana o impuso una reestructuración de su deuda a los acreedores, sin entrar en negociaciones interminables. Y es una gran diferencia con lo que está ocurriendo ahora, tanto en el Ecuador como en Argentina o otros países como Venezuela, donde el gobierno entra sin correlación de fuerza en su favor en una negociación interminable. Porque para entrar en una negociación que favorece al pueblo y al gobierno legítimo, la declaración de suspensión de pago es fundamental. Mientras un país sigue pagando su deuda, los acreedores tienen la iniciativa, incluso cuando es solamente un default parcial, un impago parcial de deuda por razones técnicas. Entonces, la suspensión de pago soberana es fundamental para contribuir a crear las condiciones de éxito en una negociación con los acreedores. Y entonces eso ocurrió a partir de noviembre de 2008 con la suspensión de pago del pago de la deuda comercial por Ecuador hasta la conclusión de la reestructuración unilateral de la deuda en junio 2009 con esa quita del 70% de la deuda comercial reclamada al Ecuador. Y entonces la recompra de estos bonos que desaparecieron cuando en otras experiencias, por ejemplo, la experiencia argentina, hubo un cambio de bonos y luego litigios sobre el cambio de bonos, etc. Bueno, en esa época Ecuador también intentó extender la experiencia, convencer al gobierno de Venezuela, al gobierno de Bolivia, al gobierno de Paraguay, al gobierno argentino de seguir la experiencia ecuatoriana y desafortunadamente los gobiernos que acabo de mencionar no lo hicieron. Hubo un intento de parte del presidente Fernando Lugo de Paraguay de hacerlo. Yo participé de esa auditoría en Paraguay, pero con la presión del gobierno de Lula, de Brasil, que era el principal acreedor, no se concretó la auditoría que había empezado con mucho apoyo ciudadano en el Paraguay. Así que esa experiencia de la CAIC, de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito reclamado, de la deuda reclamada al Ecuador, queda como una experiencia fundamental, una referencia internacional. Y con mis colegas, con Alejandro Olmos, Piedad Mancero, María Lucía Fattorelli y todos los demás integrantes que
de la CAIC que apoyan a la declaración de hoy. Estamos dispuestos a seguir trabajando, brindando nuestro apoyo a los movimientos sociales o a gobiernos que de manera legítima decidirían suspender el pago de la deuda, empezar una auditoría y no aceptar términos de una renegociación de deuda que son totalmente contrarias al derecho internacional, al derecho interno y a la constitución del país y que implica una renuncia al ejercicio de la soberanía. Termino diciendo que estamos viviendo al nivel planetario una crisis sanitaria y una crisis económica, sin olvidar la crisis ecológica. Y que en estas circunstancias hay todavía más razones para declararse en suspensión de pago, porque la crisis sanitaria implica combatirla para defender a la población frente a la extensión del virus. Y entonces sería perfectamente legítimo declarar una suspensión total de pago de la deuda, al menos de la deuda externa en divisas, pero también podría ser de la deuda interna, porque en general la deuda interna también es en doble denominación y también entonces implica pagos en divisas. Una suspensión de pago argumentando el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias y la fuerza mayor que implica dar la prioridad total a satisfacer los derechos humanos de la población de cada país frente al coronavirus para poder hacer los gastos necesarios al nivel de la salud pública y también gastos para enfrentar la crisis económica mundial que va a golpear de manera tremenda todos los países. El trimestre pasado, la caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos ha sido del 30%, en Francia del 15%. Es decir, que las exportaciones de los países del sur van a caer de manera tremenda, el precio de la materia prima va a caer y entonces los ingresos fiscales de los países del sur, también por el tema de la disminución de las remesas, porque los migrantes ecuatorianos o de otros países que están en el norte no estarán más en las mismas condiciones para mandar a sus familias remesas. Por esas condiciones también hay condiciones para declararse en suspensión de pago y volver a auditar las deudas con participación ciudadana. Bueno, es realmente un placer estar con ustedes y estoy seguro que apoyando los movimientos sociales del Ecuador y todos que quieren una solución para Ecuador y otros países, vamos a fortalecer un movimiento fundamental para la justicia a nivel internacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eric. Agora passo imediatamente a Alejandro Olmos para fazer seus comentários também sobre esta importante reunião de nós outros, a nome da CAIC, de fazer este comunicado internacional sobre este anúncio de las nuevas negociaciones en Ecuador. Con la palabra. Buenos días. Yo les agradezco a María Lucia que tuvo la iniciativa de la reunión de hoy, después que nos reunimos ayer para analizar la nota que se le va a enviar al presidente Lenín Moreno. Le agradezco a María Lucia, a Eric, a Piedad, que venimos luchando con el tema de la deuda desde hace años. Eric debe ser uno de los pioneros a través de
esa institución célebre en Europa y también en Latinoamérica. Y esta decisión del presidente Correa en el 2007, yo creo que no ha sido suficientemente valorada en lo que tiene de importante, porque fue el primer país en su historia que hizo una auditoría integral y que tuvo consecuencias, porque Getúlio Vargas en su oportunidad, en su primer presidencia, hizo una auditoría demostrando que gran parte de la deuda no estaba documentada, pero eso no tuvo las consecuencias que tuvo la auditoría en Ecuador, que no solo tuvo consecuencias, sino que además mostró la estructura del endeudamiento, mostró las presiones de los organismos internacionales, mostró las presiones de los banqueros, las negociaciones en complicidad con los funcionarios del gobierno de distintas épocas. Y yo siempre digo el absurdo que la deuda inglesa del Ecuador, que se contrajo en 1824, se terminara cancelando en 1975, y con la nueva junta militar en el 76 ya se había descubierto petróleo en el Ecuador, con la riqueza que eso significaba. Sin embargo, empezó una política de endeudamiento agresivo que siguieron todos los gobiernos hasta que el presidente Correa la cortó definitivamente. Y ese es el valor de la CAIC, y ese es el valor de que tenemos que seguir adelante, ya no solo en el Ecuador, sino en todo lo que puedan hacer estas organizaciones, que tenemos la misma concepción de que la deuda no puede seguir siendo un sistema de extracción de recursos para los grandes fondos de inversión, para los grandes bancos, para los países que manejan este sistema. Y esta nota que se va a presentar al presidente Lenín Moreno, que ha sido consensuada por todos nosotros, exigiéndole que cumpla las normas constitucionales, es fundamental, porque es advertirle que si viola la Constitución, además de ser pasible de las sanciones que la propia Constitución establece, va a ser un ejemplo de lo que no se debió hacer. Porque Eric lo señaló muy bien, la situación económica de nuestros países antes de la pandemia era mala. ¿Por qué? Porque el sistema de la deuda permite que siempre estos grupos se enriquezcan y que siempre los pueblos estén pagando y pagando y pagando, y haya refinanciaciones y se siga pagando, y la deuda no se termine nunca. Ahora, después de la pandemia, con la grave situación que viven todos los países, porque si Europa en este momento ha planteado una emisión, es decir, un rescate del orden de los 750.000 millones de euros, 750 millones de euros, en este momento que se pretenda que los países latinoamericanos que están en una situación extrema paguen sus deudas regularmente a través de refinanciaciones con tasas de interés que al Ecuador se le pretenden aplicar del 6%, es realmente un acto criminal, porque primero está la vida de los pueblos, la situación económica que están afrontando. Hay miles de pérdidas de puestos de trabajo en Ecuador, en Argentina, en Brasil, aún en los países de Europa, en Estados Unidos. Esto es una crisis global, no está reducida a un país. Ahora, ¿cómo es posible que en medio de esa crisis los gobiernos, y puntualmente ahora hablando del Ecuador, pretendan que estamos en una situación normal, que se puede negociar normalmente y que se puede transigir con los acreedores ante todas sus exigencias? Eric recién planteó algo que creo que es importante y que parece que hemos olvidado, y yo tengo buena memoria porque cuando se terminó la CAIC y se le produjo el informe al presidente, el presidente Correa me mandó llamar en noviembre del 2008 para que se hiciera la presentación formal al país, y me pidió que lo acompañara a la reunión del ALBA Caracas en noviembre del 2008. Y ahí, cuando él presentó el informe, no voy a olvidar más porque lo tengo grabado, el presidente Hugo Chávez se levantó y dijo:
Venezuela va a tener que seguir el ejemplo del Ecuador y lo mismo tendrán que hacer todos nuestros hermanos que están aquí. Y yo creo que esa fue su voluntad, pero lamentablemente ciertas estructuras ministeriales y ciertos consejeros le dijeron que esto no había que hacerlo trascender demasiado. Y así fue que ningún país, ni Venezuela, hizo ninguna auditoría y solo quedó el ejemplo del Ecuador. La negociación argentina fue nefasta, a pesar de que hubo algunas pequeñas quitas, y el hecho fundamental de la auditoría, y por eso creo que los acreedores ecuatorianos del Ecuador aceptaron este descuento del 70%, es porque nosotros en la CAIC habíamos probado los ilícitos, las presiones, las ilegalidades y aún la propia violación de la legislación de los Estados Unidos. Porque cuando se habla, Eric lo ha planteado, el cambio fundamental de circunstancias. En los Estados Unidos, en el derecho anglosajón, también rige ese cambio fundamental de circunstancias, que se llama hardship. Entonces, no es que estamos planteando una teoría delirante, un criterio que no tiene andamiento jurídico. Estamos planteando algo que tiene que ver además con los principios generales del derecho, que son fundamento del derecho internacional y que son fundamento de la Constitución, de la conformación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En razón de eso, creo que no estamos haciendo planteos teóricos, sino planteos que tienen justificación normativa. Lo que ocurre es que pareciera que nuestros gobiernos, y en este caso el gobierno del presidente Lenín Moreno, están haciendo omisión de todos esos derechos, de todas esas posibilidades, de todas esas garantías. Y si uno ve lo que expresamente establece el artículo 290 de la Constitución ecuatoriana, donde se prohíbe el anatocismo, es inadmisible que un presidente de la República, que el ministro Richard Martínez y los que están interviniendo en esto, violen impunemente el texto constitucional. Y lo violen porque además se arriesgan a una acción legal como la que he sugerido y deberíamos hacer, porque al estar prohibido y al violarse la Constitución, la propia Constitución establece los mecanismos para impugnar eso. Y por otro lado, ese artículo 290 también establece que las acciones son imprescriptibles, es decir, que el paso del tiempo no las va a hacer que pasen al olvido. A mí me parece importante esta reunión que tenemos hoy, además de la carta que se le va a mandar al presidente, que seguramente ya fue cursada, advirtiéndole todo esto. Lo lamentable, primero, es que Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa, que fue vicepresidente cuando se hizo la auditoría, haya llegado al extremo de entrar en estas negociaciones. Y parece que estos gobiernos son como inmunes a cualquier cuestión que se les advierta de lo que no deben hacer. Yo apenas asumió Moreno, a través de la Embajada del Ecuador en Buenos Aires, le hice llegar una extensa nota diciendo que ni se le ocurriera rever el sistema de tratados bilaterales porque podía ser nefasto para el Ecuador, porque yo, como miembro de la CAITISA, habíamos emitido un enorme informe mostrándose los perjuicios. Pero bueno, parece que el señor Lenín Moreno, ni respecto a los tratados bilaterales, ni respecto a la deuda, ha hecho tabla rasa de todo esto, y por eso nosotros, como miembros de la CAITISA, tenemos que hacer lo posible junto con las organizaciones sociales para ponerle un freno a esto. No es posible admitir que ningún gobierno que fue elegido legítimamente entre en un ejercicio ilegítimo del poder. Y lo que está haciendo el gobierno del Ecuador en este momento es ejercer ilegítimamente el poder al violar las normas constitucionales que lo llevaron a ser presidente de la República. Por eso me parece fundamental esta nota que se ha presentado, que se presentará hoy al gobierno. Me parece importante que nos reunamos en este acto porque María Luz es un referente en Brasil, Eric es un referente internacional, Piedad es una referente no solo en el Ecuador, sino a través de toda su actividad
que ha ido por todas partes contando lo que hemos hecho en la auditoría. Y antes de que esto empezara, cuando María Lucia plantea de que tendríamos que extender esto de la CAI a todos los países endeudados, mostrándoles, señores, hicimos esto. Y siempre cuando se audita una deuda, salen invariablemente los actos ilegales, las ilegitimidades. Es decir, no es solo el contrato, son las consecuencias de los contratos, las consecuencias de la deuda, todo este sistema que si no rompemos de alguna manera va a seguir ahogando a los pueblos, va a seguir sometiéndolos a la pobreza, a la exclusión, a la miseria y a todo lo que estamos viendo a través de las estadísticas que son públicas. Si antes de la pandemia la situación era difícil, después de la pandemia va a ser catastrófica. Entonces, que en medio de la pandemia se le paguen a los fondos de inversión que están ganando en este momento cifras fabulosas, porque una de las cosas notables del sistema es que todo el sistema financiero en este momento maneja mucho más dinero que el sistema productivo. Hoy en día dedicarse a la especulación es mucho más rentable que producir bienes para los pueblos. En definitiva, y para no extenderme, porque el tiempo se nos va a ir, entiendo que este comunicado al gobierno, esta advertencia de que no debe violar las normas constitucionales y someter al pueblo ecuatoriano a las consecuencias de una negociación no solo ilegal, sino totalmente desafortunada, tiene que ser el pie para que todos nosotros en las diversas organizaciones tratemos de empezar a hacer algún tipo de acción unificada para que todo este tema de la deuda se termine de una vez y para siempre. Esto de no es posible que lleguemos a arreglos coyunturales, pues el arreglo coyuntural significa que hoy hay un alivio, pero el año que viene volvemos a lo mismo. Y ya que todos los que estamos acá tenemos una enorme experiencia en el tema, que hemos trabajado en el caso del Ecuador, en el caso de la Argentina, Erika además que ha tenido participación notable en el caso de Grecia, no es posible que esto quede simplemente en una declaración, en un acto, sino que tenemos que tratar de ahora, a través de estas comunicaciones y en el futuro, a través de acciones concertadas, tratar de terminar con este sistema y ponerles un parate a los banqueros y a los acreedores internacionales diciendo, señores, una cosa es el negocio de prestar dinero y obtener una renta razonable y otra cosa muy distinta es lo que están ustedes haciendo con nuestros pueblos, que no puede seguir así. Así que yo les agradezco esta participación, te agradezco, María Lucia, porque me acuerdo de nuestro trabajo en el 2008, el 2009 y de lo que has seguido trabajando con la auditoría, que es un ejemplo de compromiso con la investigación de las deudas y además tratar de que nuestros pueblos terminen con este sistema que los ahoga y empecemos un camino distinto. Esto que plantea Eric de suspender los pagos es fundamental. No podemos seguir pagando en estas condiciones y tenemos que hacer todo lo posible para que esto se concrete de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo hice contacto con los amigos en Ecuador y está para entregar el documento en los próximos 30, 40 minutos. Están terminando los ajustes, así que luego que se entrega el comunicado internacional firmado por varios miembros de la CAI y autoridades que também estão apoiando o documento, vamos fazer a difusão. Vamos fazer a difusão na página web da Auditoria Cidadana. Seguro que Eric também vai fazer na página web de CADTM e outros meios também vamos anunciar para que as pessoas possam ler. E como Alejandro dijo antes de começar
esta reunião, eu planteava que a CAIC necessita seguir atuando em todos os países. E justo aqui em Brasil, necessitamos muito deste apoio internacional, porque absurdos, verdadeiros absurdos, abusos, estão ocorrendo justo agora, durante a pandemia, com o avanço de vários mecanismos que incrementam, que criam, generam deuda pública sem contrapartida alguma, justo em la pandemia. Pero hoje não vamos a tratar de esto, vamos a tratar del comunicado equatoriano e uma outra oportunidade vamos falar de este apoio internacional à auditoria cidadana em Brasil por los hallazgos que temos provado. E chegaram muitas perguntas. Eu propongo ler todas e cada um pode contestar algumas. Pode ser, meus amigos e amigas, sim? Então, vou ler um pouco aqui. Maria Helena Saludas, de Argentina, envia um saludo desde CADTM, AINA, que acompanha a todos os membros da CAIC nesta denúncia contra as negociações perniciosas da deuda equatoriana. Muitas graças, Maria Helena. Sebastião Oliveira disse que as pressões internacionais contra qualquer auditoria da deuda são enormes. Creio que ele comentou isto quando Alejandro comentava de que outros países tinham a intenção de fazer auditoria, mas não lo fizeram, não? Ele habla de las pressões internacionais, você pode comentar sobre estas pressões. Ramiro Chimuris, el jurista de Uruguai, envia os saludos desde Uruguai e disse que estaremos apoiando as iniciativas em favor do povo equatoriano, assim que podemos contar com Ramiro. O senhor César comenta que é a história de capitalismo. Vejam lo que o ministro Paulo Guedes hizo em Chile. Lujan Miranda diz que é muito importante este comunicado internacional. Lujan é de Auditoria Cidadana em uma das regiões em Brasil. Ela disse que é muito importante este comunicado, pois a Auditoria Cidadana do Equador e seus importantes resultados agora queda a pergunta: como vai quedar agora? Antônio Carlos pergunta: os resultados positivos da auditoria da deuda em Equador é uma prova de que o mesmo pode passar em Brasil. Sem dúvida, é um exemplo para todo o mundo, é um marco na história do Equador e do mundo. Assim que passo a los membros a Piedade, primeiro para fazer um comentário sobre estas perguntas e um chamado a la gente para apoiar este comunicado internacional também. Piedade, com a palavra, e já pode fazer um resumo final. Su micrófono, Piedad. Sí, es muy importante para quienes integramos la Comisión de la Auditoría y sobre todo para quienes hemos tenido que continuar enfrentando una serie de situaciones que se han derivado de aciertos y errores en el manejo del endeudamiento. Siempre ha habido que estar pendiente, ¿no? Aquí internamente en el Ecuador
apoyado mucho Jubileo 2000 para estar vigilando lo que sucede. Desde luego, no siempre las circunstancias son favorables, pero es muy importante para nosotros este apoyo que manifiestan estas personas que tan amablemente opinan a favor de la comisión, a favor del trabajo que se hizo y de la trascendencia que eso tuvo, no solo en el Ecuador, sino prácticamente en el mundo. Y en eso, tanto Alejandro como Eric han tenido una labor muy encomiable porque ellos han difundido, ellos han llevado por diferentes países la ventaja, el beneficio de haber emprendido en esta auditoría y la necesidad de que para bien de los pueblos, pues de las economías que enfrentan problemas, puede ser aplicada esta experiencia. Quería agradecer. Gracias, Piedad. Eric, ¿quiere continuar, por favor? Sí, sobre el tema de las presiones internacionales contra la auditoría, es absolutamente evidente que tanto a los acreedores internacionales, pero también a los élites rentistas nacionales de los países del sur o del norte, no le gusta la auditoría, porque, claro, diría, las clases dominantes que tienen intereses de rentista no quieren realmente desarrollar la economía de su país en el interés de sus pueblos, sino acumular riqueza y patrimonio, no quieren una auditoría de la deuda. Entonces, lo digo de manera muy clara. El FMI, el Banco Mundial, están en contra de una auditoría con participación ciudadana. Las clases dominantes locales, sean del norte o del sur, están en contra. Y las administraciones en general están en contra porque son cómplices de la acumulación de deuda ilegítima. Si Alejandro, María Lucía, Piedad y yo fuimos testigos en el Ecuador de cómo en el Ministerio de Finanzas y de Economía los altos funcionarios no querían ayudarnos en la auditoría de la deuda porque auditar la deuda es analizar su comportamiento anterior y ellos en general fueron cómplices de los acreedores y de actos ilegales y ilegítimos, y una parte de ellos se enriquecieron gracias a su complicidad. Y entonces, pues, es muy claro que no es solamente con países de América Latina donde hay presiones internacionales. Me referí en mi intervención a lo que pasó con Paraguay. Sobre el gobierno de Paraguay en 2008 fue sometido a una presión de Brasil, del gobierno de Brasil, para no auditar la deuda, porque la mayor parte de la deuda de Paraguay es a través de la represa Itaipú y es con grandes empresas de Brasil, el Banco Itaú, la empresa brasilera de producción de electricidad, etcétera. Y entonces la auditoría de la deuda paraguaya demostraba el carácter leonino y odioso del Tratado Internacional de creación de la represa Itaipú, totalmente en favor de la dictadura militar de Brasil en los años 60 y 70. Y entonces sí hay presiones internacionales y lo hemos vivido, María Lucía y yo, en Grecia,
cuando hicimos la auditoría de la deuda griega a petición de la presidenta del Parlamento griego. Claro que la Comisión Europea y Alemania y Francia y España estaba totalmente en contra del trabajo de auditoría que estábamos haciendo, porque estábamos demostrando que nunca hubo realmente de parte de la Comisión Europea y de los países como Alemania, Francia o España ayuda a Grecia, sino utilización del caso griego para aumentar su poder en la zona euro y favorecer a sus bancos privados. Entonces, sí, la experiencia del Ecuador es fundamental y tenemos que seguir divulgarla. Me acuerdo que en el año 2009 viajé con César Sakoto a Japón. Tuvimos reuniones con diputados japoneses. Los amigos y amigas del CADTM de Japón habían traducido integralmente en japonés el resumen de la auditoría, porque Japón era un acreedor bilateral importante. Así que pueden estar seguros que cuando un gobierno legítimo, con el apoyo de su pueblo, quiere dar un ejemplo internacional, eso tiene eco en todo el planeta. Se ha referido en los años después de 2008 al ejemplo del Ecuador. En Europa, en Asia, en África también. Y espero entonces, estoy convencido que vamos a renacer, a ayudar a renacer la esperanza basada en el ejemplo extraordinario del Ecuador de 2007-2008. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Eric. Alejandro. Bueno, yo coincido con lo que dice Eric respecto al valor de las auditorías, y hay un hecho que me llamó la atención y por qué los acreedores no quieren que haya auditorías. Porque ellos saben minuciosamente que en todas las contrataciones celebradas se han cometido actos francamente ilegales. Y uno de los ejemplos más claros de esto, que fue materia de una denuncia mía personal en la Fiscalía del Estado ecuatoriano en el año 2010, fue que aunque la CAIC no tenía facultades para auditar a la Procuraduría General de la Nación en el Ecuador, yo fui a buscar un contrato a la Procuraduría. Ahí me encontré con una funcionaria de primer nivel que me abrió todos los archivos y con gran asombro mío, aunque yo tenía alguna experiencia de Buenos Aires, pude ver que el procurador ecuatoriano, que es el abogado del Estado, el encargado de defender al Estado, de analizar los contratos de deuda pública, en vez de defender al país, se había convertido en abogado de los acreedores. ¿Por qué digo esto? Porque el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador le mandaba al procurador el modelo de dictamen que tenía que hacer, que se lo habían mandado los acreedores desde los Estados Unidos. Había sido traducido en el Ministerio de Finanzas y se le enviaba al procurador ecuatoriano para que el procurador se limitara a firmarlo. Y hubo un abogado de la Procuración que cuando revisaba los archivos, pude ver el documento, le eleva al procurador una nota diciendo que la Procuración no puede emitir un dictamen que le ha sido impuesto por los acreedores, porque esa no es su función. No sé qué pasó con ese abogado, sé que excepto un solo procurador, todos se limitaron a firmar lo que establecía la banca internacional. Al extremo que cuando se firmó el plan Brady, tanto el procurador ecuatoriano como el argentino, y me imagino que quizás el brasileño también, en la parte final del dictamen decían que como no conocían la legislación de los Estados Unidos, se confiaban
en lo que decían los abogados norteamericanos. Ahora bien, si los préstamos fueran transparentes, si no hubiera ilegalidades, si no hubiera ningún tipo de delito o ilícito penal o civil, lo normal es que el procurador estudiara y se produjera. ¿Por qué se mandaba el dictamen? Se mandaba el dictamen para asegurarse de que no hubiera ningún tipo de cuestionamiento y porque ellos sabían que se estaba violando la normativa nacional e internacional. Y un detalle significativo que una vez me acuerdo que me lo pidió Mariel Saviteri cuando era ministra de Finanzas, porque yo lo he comentado aquí en la Facultad de Derecho, en Ciencias Económicas, y nadie lo puede creer. Y seguramente, María Luisa, te debes acordar, en el Tratado de Prenda Colateral que se firmó como garantía de los Brady, había, todas las cláusulas estaban escritas a favor del acreedor y de los dos bancos que intervenían, que eran el JP Morgan y el Citibank. Había una sola cláusula que era a favor del Ecuador, por la cual, en caso de que hubiera un cambio de circunstancias, el país podía recurrir a que se modificara eso. Ahora, ¿qué decía esa cláusula? Que el Ecuador solo iba a tener derecho a hacerlo después de 21 años de la muerte de los últimos descendientes vivos del embajador de Estados Unidos en Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy, padre del que fuera presidente de los Estados Unidos. Que me acuerdo que el presidente Correa en una reunión dijo, bueno, cuando se extinga la familia Kennedy en el año 3000, el Ecuador tendrá derecho. Una cláusula tan absurda que yo me acuerdo que se la mandé a varios juristas europeos, amigos míos, para que me dijeran si había algo semejante. Me dijeron que no, que eso era una verdadera aberración, que era una burla. Ahora, ¿cómo es posible que esa burla de los acreedores haya sido autorizada por un presidente de la República, firmada por un ministro? Esto demuestra por qué no quieren que haya auditorías, porque uno encuentra estas cosas, porque uno se da cuenta de cómo se han manejado siempre. Entonces, la manera de transparentar estas operaciones es poner en evidencia cómo han saqueado a nuestros pueblos, cómo han hecho lo que quisieron, con la lamentable complicidad de los gobiernos, de sus ministros, de los presidentes del Banco Central, porque nunca voy a olvidarme que cuando se hizo el Turing Agreement, que María Lucia conoce muy bien y Piedad y Eric también, en un día se firmaron 24 actos administrativos para que en Nueva York fuera Ana Lucía Armijos, la cónsul del Ecuador en Nueva York, y firmaran la renuncia a los derechos de prescripción, algo que jamás vi en mi análisis histórico sobre los endeudamientos. Esto la auditoría lo pone en evidencia, por eso es fundamental que sigamos trabajando en esto para que de alguna manera algo de lo que hacemos sirva para que se termine este sistema. Así que quiero agradecerte, María Lucia, por esta posibilidad, a Piedad por su análisis, su prudencia y su trabajo de siempre, y a Eric, que debe ser pionero en esto. Y digo que es pionero porque él lo invitó a mi padre hace ya muchos años para que fuera a Bruselas a contar lo que pasaba con la deuda argentina. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Eu agradeço a vocês imensamente por haver aceitado esta invitação de Auditoria Cidadana de la Deuda, que prestou nossos canais de YouTube, Facebook, para esta importantíssima reunião que possibilitou o anúncio deste comunicado, um comunicado internacional que está sendo firmado por los miembros da Comissão de Auditoria Equatoriana e também apoiado por muitas autoridades do país, para que o presidente Lenin Moreno escute, dê atenção a lo que estamos fazendo el alerta.
chamando a atenção que este tipo de negociação vai representar danos ao país. E nós estamos fazendo isto por compreender a importância, por haver estudado estes documentos do Equador e por haver constatado o imenso avanço que representou a CAIC, a Comissão de Auditoria. E agora não se pode retroceder e fazer algo em contrário a lo que já se havia avançado, não? Assim que hacemos este pedido ao presidente que escute a cidadania, que já trabalhou de maneira totalmente desinteressada para o Equador, em trabalhos voluntários dedicados ao país, que sigue tendo o interesse unicamente por el pueblo, por el desarrollo de este país, que aprendemos a valorar e a respeitar em esta iniciativa que foi marco para todo o mundo. Assim que agradecemos a todas as pessoas que participaram de esta reunião com nós, uma reunião virtual, e seguiremos acompanhando os próximos passos da entrega do documento e luego de las decisões que esperamos que o governo vá dar atenção a este comunicado, a este chamado da cidadania. Muchas gracias. Assim que seguimos, forte abraço a todos e todas, e vamos reunir outras vezes, porque já vimos que a CAIC sigue viva e seguirá reunindo com estas iniciativas de agora adelante. Adiós. Hasta pronto. Adiós, fuerte abrazo. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.